¿Y si te dijera que la voz que escuchas en tu cabeza en este preciso instante no eres tú? Que esa corriente incesante de pensamientos que define tu día, tus miedos y tus sueños, es en realidad el velo que te oculta la verdad de quién eres realmente. Existe una dimensión de tu ser, un núcleo de inteligencia infinita y paz absoluta que permanece intacto detrás de todo ese ruido mental. Un lugar de poder puro al que no puedes acceder pensando, sino solo desde el silencio. La pregunta que nos reúne hoy es el enigma más profundo de la mente humana. ¿Es posible experimentar una conciencia plena, lúcida y viva sin un solo pensamiento? Esta no es una pregunta para filósofos en Torres de Marfil. Es la llave que abre la puerta de la jaula en la que la mayoría de la humanidad vive sin saberlo. La respuesta a esta pregunta tiene el poder de terminar con la ansiedad, desvelar tu propósito y conectarte con una fuente de energía y creatividad que no sabías que poseías. Esta búsqueda de la verdad une a personas de todo el mundo. Permíteme saber en los comentarios desde qué ciudad te unes a este viaje interior hoy. Tu energía se suma a una red global de conciencia que está despertando en este preciso momento. En este video no solo vamos a explorar este misterio, te entregaré un mapa para navegar tu propio universo interior. Descubrirás por qué silenciar la mente parece una tarea imposible, qué revela la ciencia de vanguardia sobre estos estados de conciencia y, lo más importante, cómo puedes empezar a acceder a esta fuente de abundancia y claridad en tu vida diaria. Te invito a quedarte hasta el final, porque lo que vamos a desvelar juntos no es solo información, es una transmisión. La respuesta a este enigma no es algo que vayas a entender con la mente, sino una verdad que vas a sentir en cada célula de tu ser. La libertad que buscas está al otro lado del silencio. Empecemos. Imagina por un instante un lugar dentro de ti, un espacio de calma absoluta donde el ruido del mundo y de tu propia mente simplemente se desvanece. No es un vacío, sino una plenitud silenciosa. Este es el reino de la conciencia sin pensamientos, el enigma más profundo de la espiritualidad humana. Es un estado en el que simplemente eres, sin la necesidad de definirte con ideas, juicios o narrativas. Un santuario interior donde la verdadera esencia de tu ser aguarda a ser descubierta. Un lugar que siempre ha estado ahí, esperando pacientemente a que te detengas y escuches el silencio. Este estado de conciencia pura es como el cielo azul profundo, siempre presente detrás de las nubes pasajeras que son tus pensamientos. Normalmente, solo prestamos atención a las nubes, creyendo que ellas son el cielo completo. Sin embargo, la verdadera naturaleza del cielo es su inmensidad y su claridad. Acceder a esa conciencia es retirar el velo de la mente y experimentar la infinita energía del ser en su forma más pura. Es el punto de origen desde donde todo surge y al cual todo regresa. Un manantial de paz inagotable que reside en tu núcleo. El gran misterio reside en que nuestra identidad está intrínsecamente ligada al acto de pensar. Nos definimos por nuestras creencias, recuerdos y planes. Un flujo constante que parece ser quienes somos. La idea de una conciencia que existe sin este flujo parece una paradoja, un imposible. ¿Cómo podemos ser sin pensar en que somos? Es aquí donde la lógica se rinde y la experiencia directa toma el mando, invitándote a explorar un aspecto del universo que no puede ser comprendido, solo vivido en su totalidad. Este viaje que emprendemos hoy te llevará a los rincones más profundos de tu ser. Si sientes el llamado a desvelar estos misterios y a conectar con tu verdadera esencia, este es el momento de suscribirte al canal. Al hacerlo,
Te unes a una comunidad que busca la verdad más allá de las palabras, explorando juntos las señales que nos guían hacia una comprensión mayor y una vida más plena. Es una invitación a despertar la magia que ya habita en ti. Alcanzar este espacio no es aniquilar la mente, sino trascenderla. Es descubrir que tú eres el observador silencioso detrás del pensador. En ese silencio yace la fuente de toda la creatividad, la intuición y la paz. Es el manantial de la verdadera abundancia, no la que se acumula, sino la que se reconoce en la simple existencia. Sentirás una conexión profunda con todo lo que te rodea, porque en ese silencio las fronteras entre el yo y el otro se disuelven por completo, revelando la unidad fundamental de la vida. La mayoría vive en la superficie de su propio océano, agitados por las olas incesantes de pensamientos y emociones. La conciencia sin pensamientos es sumergirse en la profundidad abisal de tu ser, donde reina una calma imperturbable. Toda tu energía vital, que normalmente se dispersa en preocupaciones y análisis, se recoge y se concentra, volviéndote un faro de presencia y poder personal. Es un retorno a tu estado original, un estado de gracia y equilibrio que es tu derecho de nacimiento. Comprender esto no es un ejercicio intelectual, es una revelación que transforma. Es el núcleo de la verdadera espiritualidad, una experiencia directa de lo divino que reside en tu interior. No necesitas buscarlo en templos externos o en gurús lejanos, porque el portal siempre ha estado dentro de ti. El enigma no es algo a resolver con la mente, sino un misterio en el que disolverse, permitiendo que una inteligencia superior, la del propio universo, te guíe desde el silencio. Las antiguas tradiciones hablan de este estado como el despertar, la iluminación. Es el momento en que dejas de buscar respuestas fuera y te das cuenta de que tú eres la respuesta que buscas. Las señales del camino no están escritas en libros antiguos, sino en la quietud de tu propio corazón. Es un estado de receptividad pura, donde la sabiduría fluye hacia ti sin esfuerzo, revelando el propósito de tu existencia y el lugar que ocupas en el gran tapiz cósmico. Pero si este estado de paz y abundancia es nuestra naturaleza inherente, ¿por qué parece tan inalcanzable, tan lejano a nuestra experiencia diaria? ¿Qué es esa fuerza incesante que nos mantiene atrapados en un torbellino de ruido, impidiéndonos acceder a nuestro santuario interior? Es aquí donde debemos mirar directamente a la naturaleza de nuestra propia mente y su maquinaria incansable. Esa fuerza que te mantiene atrapado, ese torbellino de ruido, es tu propia mente en su estado natural y salvaje. Imagínala como un río caudaloso y sin fin. Su naturaleza es fluir y el agua de este río son los pensamientos. No es un enemigo al que debas vencer, sino una fuerza elemental que no ha sido comprendida ni canalizada. Su función es generar ideas, analizar, recordar y proyectar. Un mecanismo incesante que, sin una guía, te arrastra en su corriente sin darte un solo momento de respiro, consumiendo tu energía vital. En muchas tradiciones de espiritualidad, a esta mente inquieta se la llama la mente de mono, saltando de rama en rama sin descanso. Un segundo está en un recuerdo del pasado, al siguiente salta a una ansiedad sobre el futuro, luego a un juicio sobre el presente. Este movimiento caótico es agotador y es la causa principal del estrés y la insatisfacción. Crees que estás eligiendo tus pensamientos, pero la mayor parte del tiempo son ellos los que te piensan a ti, dictando tus emociones y reacciones de forma automática. Este mecanismo incesante es, en su origen, una herramienta de supervivencia. Tu mente está programada para anticipar peligros y resolver problemas, una herencia de nuestros ancestros. Sin embargo, en el mundo moderno, donde los peligros físicos son menos constantes, esta función se ha vuelto hiperactiva. Analiza en exceso las interacciones sociales, se preocupa por situaciones hipotéticas
y crea dramas internos. La herramienta se ha convertido en el amo, y el silencio parece imposible porque el sirviente nunca descansa en su labor. Intentar detener este flujo de pensamientos por la fuerza es como intentar construir una presa en medio de ese río caudaloso con tus propias manos. Una tarea frustrante y condenada al fracaso. Cuanta más fuerza aplicas, más poderosa se vuelve la corriente. Esta lucha es una de las grandes señales que el universo te envía para que entiendas que el camino no es la confrontación, sino la trascendencia. El secreto no está en detener el río, sino en aprender a salir de él y observarlo desde la orilla. La gran mayoría de los 60.000 pensamientos que en promedio tienes cada día son repetitivos y carecen de sustancia. Son ecos del pasado, patrones condicionados y preocupaciones recicladas. Este ruido mental crea un velo denso que te impide ver la realidad tal como es, distorsionando tu percepción y limitando tu acceso a la infinita abundancia del momento presente. Vives en una realidad filtrada por tus propias historias, perdiéndote la magia y la frescura de la vida que se despliega aquí y ahora. El verdadero nudo del problema no son los pensamientos en sí, sino tu completa identificación con ellos. Has llegado a creer que tú eres la voz en tu cabeza. Si esa voz dice, estoy ansioso, tú crees, soy una persona ansiosa. Esta fusión es la raíz del sufrimiento. La liberación comienza en el preciso instante en que te das cuenta de que tú no eres tus pensamientos, sino la conciencia que los percibe, el espacio silencioso en el que aparecen y desaparecen. Por eso, silenciar la mente parece una misión imposible. Es una paradoja, porque el instrumento que usarías para imponer el silencio, la propia mente, es la fuente del ruido. Es como pedirle al ojo que se vea a sí mismo o a un cuchillo que se corte a sí mismo. Esta trampa lógica mantiene a muchos buscadores espirituales en un ciclo de frustración, gastando su energía en una batalla interna que solo genera más tensión y los aleja del estado de paz que tanto anhelan. El objetivo, entonces, no es erradicar los pensamientos ni vaciar la mente por la fuerza. La verdadera maestría, la alquimia de la espiritualidad, consiste en cambiar tu relación con ellos. Se trata de cultivar al testigo interior, a ese observador ecuánime que puede mirar el desfile de pensamientos sin juzgarlos, sin aferrarse a ellos y sin ser arrastrado por su corriente. Es un acto de permitir, no de resistir. Este desafío, esta aparente batalla contra nuestra propia mente, no es un descubrimiento moderno. Durante milenios, las grandes tradiciones de sabiduría del mundo han observado este mismo río incesante y han mapeado sus corrientes. ¿Qué secretos descubrieron ellos sobre la naturaleza de la conciencia y qué llaves encontraron para abrir la puerta a esa paz que yace más allá del pensamiento? Ante el desafío de la mente incesante, no estás solo. Caminas por una senda que ha sido explorada durante milenios. Los grandes sabios de la antigüedad fueron los verdaderos cartógrafos del mundo interior. Mucho antes de la neurociencia, ellos mapearon las complejidades de la conciencia con una precisión asombrosa. Y a través de diferentes culturas, lenguajes y épocas, sus descubrimientos apuntaron hacia una misma verdad fundamental. Tu verdadera identidad no es el pensador, sino la conciencia silenciosa que yace detrás, una joya escondida en el corazón de tu ser. En las tradiciones del hinduismo, especialmente en el Advaita Vedanta, a esta realidad última la llaman Brahman, la conciencia suprema, el sustrato de todo el universo. Enseñan que tu conciencia individual, el Atman, no es diferente de esa conciencia universal. Es como una gota de agua que descubre que es, en esencia, el océano mismo. Describen esta conciencia pura como Sat Chit Ananda, existencia absoluta,
conocimiento puro y dicha infinita. No es algo que se alcanza, sino algo que se reconoce como tu propia naturaleza. El budismo, por su parte, aborda este misterio desde otra perspectiva, hablando de sunyata, a menudo traducido como vacuidad. Pero no se trata de un vacío nihilista, sino de una vacuidad luminosa, llena de potencial infinito. El Buda enseñó que el sufrimiento nace del apego a un yo ilusorio, una construcción mental tejida por pensamientos y deseos. La liberación, o nirvana, es el despertar a la verdadera naturaleza de la mente, un espacio abierto, claro y consciente, la base de toda espiritualidad genuina, aunque usen palabras distintas. Brahman, el Tao, el Dharmakaya, todos los caminos de la sabiduría señalan a la misma luna. Apuntan a un campo unificado de conciencia pura que precede al pensamiento y a la forma. Es el útero silencioso de la creación, la fuente de toda la energía que anima la existencia. Sus textos y enseñanzas no son dogmas, sino señales, mapas dejados por aquellos que ya hicieron el viaje, mostrándote el camino de regreso a casa, a tu propio centro sagrado. Imagina que tu vida es una película proyectándose en una pantalla. Los pensamientos, las emociones y las experiencias son las escenas, la trama, los personajes. Normalmente estamos completamente absortos en la película, creyendo que la historia es real. Estas tradiciones te invitan a darte cuenta de que eres la pantalla, el espacio de conciencia siempre presente, inmutable y sereno, sobre el cual se proyecta toda la película de tu vida. En esa pantalla inafectada reside la verdadera abundancia y la paz duradera. Para estos maestros, esta no era una mera especulación filosófica, sino la experiencia más vital y transformadora posible. A raíz de este entendimiento, desarrollaron tecnologías internas increíblemente sofisticadas, prácticas de meditación, autoindagación y atención plena. Cada técnica era una herramienta diseñada para guiar al buscador a través de las capas de ruido mental, permitiéndole sumergirse en las profundidades silenciosas de su propio ser y beber directamente de la fuente de la vida. Y esta sabiduría ancestral no es una reliquia del pasado, ni un tesoro reservado para monjes en cimas de montañas remotas. Es tu herencia viva, tu derecho de nacimiento. La misma conciencia pura de la que hablaban Krishna, Buda o Lao Tse es la misma conciencia con la que estás experimentando este preciso momento. No está lejos, no está separada de ti. Es lo más íntimo que posees, más cercana que tu propia respiración, esperando ser reconocida en el silencio entre tus pensamientos. Estos sabios entendieron perfectamente que la mente pensante, con su estructura lógica y dualista, no podía comprender lo que está más allá de ella. No puedes usar un mapa para experimentar el territorio. Por lo tanto, no te pidieron que entendieras la conciencia pura, sino que crearas las condiciones para experimentarla directamente. Señalaron un modo de conocimiento que trasciende la razón, la intuición, la revelación, un saber que florece cuando la energía de la mente se aquieta. Pero aquí es donde nos topamos con una de las trampas más sutiles y desconcertantes del camino espiritual. Si la mente no puede llevarnos a este estado, ¿cómo intentamos llegar allí? Inevitablemente, usamos la única herramienta que conocemos, el pensamiento. Y así caemos de lleno en la paradoja de pensar en cómo no pensar, un laberinto lógico que puede atraparnos durante años. Aquí yace uno de los nudos gordianos del camino espiritual, un acertijo que ha desconcertado a incontables buscadores. Impulsado por un anhelo de paz, tomas una decisión: voy a silenciar mi mente. Pero detente un momento y observa, ¿quién ha tomado esa decisión? Ha sido la propia mente. En ese instante la mente se ha dividido en dos. Una parte que quiere el silencio y otra que produce el ruido.
Has iniciado, sin saberlo, una guerra civil dentro de tu propio ser, una batalla destinada a la frustración. Este es el equivalente a la famosa instrucción: no pienses en un elefante rosa. ¿Qué es lo primero que aparece en tu mente? El elefante rosa, por supuesto. El acto mismo de resistir un pensamiento le inyecta energía y lo fortalece. Cuando te dices a ti mismo, no debo pensar, estás creando un pensamiento sobre no pensar. Quedas atrapado en un bucle, un laberinto de espejos donde cada intento de escapar solo refleja la imagen de tu propia trampa, manteniéndote prisionero del mismo proceso que intentas detener. Lo que sigue es un agotador juego del gato y el ratón. Una parte de ti asume el rol del vigilante o del meditador serio, tratando de cazar y eliminar cada pensamiento que surge. Pero los pensamientos son escurridizos e infinitos. Esta lucha interna no solo es inútil, sino que es la antítesis de la paz que buscas. Es la receta perfecta para la ansiedad y la sensación de fracaso en tu práctica de espiritualidad, haciéndote creer que no eres bueno para esto. Este es el juego en el que la mente te atrapa, haciéndote creer que necesitas luchar para encontrar la paz. ¿Ya te has dado cuenta de esto en tu propia práctica? ¿Has sentido esa frustración de pelear contra tus propios pensamientos solo para verlos multiplicarse? Comenta aquí abajo tu experiencia. Compartir esto es una de las primeras señales de que estás empezando a ver el juego desde fuera, y esa es la clave para poder trascenderlo. La raíz de la paradoja es aún más profunda. El yo que quiere detener el pensamiento es, en sí mismo, una construcción hecha de pensamientos. Es el ego, un conjunto de ideas y creencias sobre quién eres, tratando de cometer una especie de suicidio conceptual para alcanzar un estado donde él no puede reinar. Es un acto de autosabotaje inconsciente. El universo no funciona con contradicciones, solo la mente humana, en su confusión, crea estos laberintos para sí misma y se pierde en ellos. Tu intención es pura. El anhelo de silencio es el eco de tu alma llamándote a casa. El error no está en el deseo, sino en el método. Intentas alcanzar un estado de no esfuerzo a través del esfuerzo, de no control a través del control. Usas las herramientas del ego, lucha, juicio, voluntad, para tratar de ir más allá del ego. La verdadera magia no consiste en luchar contra la oscuridad de los pensamientos, sino en encender la luz de la conciencia que los disuelve sin esfuerzo. El verdadero cambio es un giro sutil pero monumental, pasar de intentar no pensar a simplemente darse cuenta de que estás pensando. Es un cambio del hacer al ser, de la resistencia a la permisión. En lugar de ser el policía que intenta arrestar los pensamientos, te conviertes en el espacio abierto y silencioso en el que los pensamientos pueden surgir y desaparecer como nubes en el cielo. Este cambio no consume energía, sino que la libera, abriendo las puertas a la abundancia de la presencia. Imagina que los pensamientos son un niño ruidoso en una habitación, buscando desesperadamente tu atención. Si luchas con él, gritas y tratas de forzarlo a callar, solo harás que el alboroto aumente. Pero si te sientas en silencio, en un rincón, y simplemente lo observas sin reaccionar, sin darle tu atención, el niño eventualmente se calmará por sí solo. Tu atención es el alimento de la mente. Al retirarla suavemente, la mente se aquieta naturalmente. Este laberinto lógico puede hacer que todo parezca una meta inalcanzable, una quimera filosófica. Pero, ¿qué sucede cuando, ya sea por accidente o por práctica, la mente realmente se aquieta? ¿Cómo son esas experiencias reales de profundo silencio interior, donde la conciencia permanece, brillante y clara, en ausencia total de pensamiento? ¿Son solo un mito o una posibilidad real para ti? No, no es un mito. Este estado de conciencia sin pensamientos es tan real como la tierra bajo tus pies.
y ha sido la experiencia cumbre de la humanidad a lo largo de la historia. A menudo llega sin avisar, quizás en una meditación profunda o en un momento de quietud en la naturaleza. El incesante parloteo de la mente de repente se detiene. No se desvanece lentamente, simplemente cesa. En esa pausa, en ese primer instante de silencio total, no encuentras un vacío aterrador, sino una presencia sobrecogedora, una paz que lo inunda todo. Este silencio tiene una cualidad vibrante, no es una ausencia de sonido, sino una presencia palpable. Es un silencio vivo, fértil, que se siente como la quietud de un bosque profundo o la inmensidad del cielo estrellado. En este espacio puedes sentir la pura energía de la vida fluyendo a través de ti, sin el filtro de la interpretación o el juicio. Es el sonido del universo respirando, un zumbido sutil que es la música de fondo de toda la existencia, y te das cuenta de que tú eres parte de esa sinfonía cósmica. En la profundidad de este océano silencioso, el sentido de un yo separado y limitado se disuelve. Las fronteras que tu mente había construido entre tú y el resto del mundo se vuelven porosas y transparentes. No es que dejes de existir, sino que tu sentido de ser se expande hasta abarcar todo lo que percibes. Sientes una conexión inquebrantable con todo, una empatía profunda con cada ser vivo. Es la experiencia directa de la unidad, el corazón palpitante de toda la espiritualidad. Sin el constante velo del pensamiento, tus sentidos se despiertan de una manera extraordinaria. Los colores parecen más vivos, los sonidos más nítidos, las sensaciones en tu piel más intensas. Es como si hubieras vivido toda tu vida viendo el mundo a través de un cristal empañado y de repente alguien lo limpiara por completo. La belleza inherente de la realidad, siempre presente pero ignorada, se revela en su máximo esplendor. Estas percepciones intensificadas son una de las señales más claras de que has trascendido la mente ordinaria. En este estado, las emociones negativas como la ansiedad, el miedo o el resentimiento, que necesitan de los pensamientos para sobrevivir, simplemente no encuentran dónde anclarse. Se disuelven en la quietud como terrones de sal en el océano. Lo que queda es un fondo de paz inquebrantable, una alegría serena que no depende de ninguna causa externa. Esta es la verdadera abundancia. No la acumulación de cosas, sino la plenitud del ser, un tesoro que descubres en tu propio interior. Piensa en alguien en meditación profunda. Externamente parece que no ocurre nada, pero internamente está explorando galaxias. Quizás estaba observando su respiración, y en un instante, el observador, la respiración y el acto de observar colapsan en una sola experiencia unificada. El hacedor desaparece. No hay nadie intentando meditar. Solo queda una conciencia pura, sin elección, que es testigo de todo, sin esfuerzo. Este es uno de los portales clásicos hacia el gran silencio interior. Pero estos atisbos de conciencia pura no se limitan a la meditación formal. Pueden ocurrir espontáneamente en cualquier momento de total absorción. Al contemplar una obra de arte, al perderte en la música, durante un acto de creación intensa o incluso en medio de la naturaleza. Son momentos de gracia en los que la mente, cautivada por la belleza del presente, olvida pensar por un instante. El universo te regala estas pequeñas aperturas para recordarte quién eres realmente. Incluso un breve instante vivido en este estado tiene un poder transformador duradero. Cuando la mente reanuda su actividad, algo fundamental ha cambiado dentro de ti. Regresas con un sabor a esa paz, una memoria celular de tu verdadera naturaleza. La identificación con tus pensamientos ya no es tan absoluta. Has tenido una prueba irrefutable de que eres mucho más vasto que tu mente.
Esa experiencia se convierte en una brújula interna, un faro que te guía de vuelta a casa. Estas experiencias, descritas por místicos y meditadores a lo largo de la historia, pueden sonar subjetivas o incluso fantasiosas. Pero, ¿qué ocurre en el cerebro cuando la mente se sumerge en este vacío consciente? ¿Qué tiene que decir la ciencia y la neurociencia sobre este estado de no pensamiento y calma profunda? ¿Hay alguna evidencia tangible de este océano interior? La pregunta de si estas experiencias son reales ya no pertenece al ámbito de la fe, sino al del descubrimiento científico. Durante mucho tiempo, la ciencia occidental desestimó la meditación como mera relajación, pero con la llegada de tecnologías como la electroencefalografía, EEG, y la resonancia magnética funcional, fMRI, los científicos pueden ahora observar en tiempo real lo que sucede en el cerebro de un meditador experimentado. Y lo que han encontrado es asombroso. Los antiguos mapas de la espiritualidad están siendo corroborados por los datos neurológicos. Nuestra mente opera en diferentes frecuencias de ondas cerebrales. En nuestro estado de vigilia normal dominan las ondas beta asociadas con el pensamiento activo, la alerta y el estrés. Cuando un meditador comienza a aquietar su mente, el cerebro cambia a ondas alfa, un estado de relajación despierta. A medida que la meditación se profundiza, emergen las ondas teta, vinculadas a la creatividad, la intuición y un estado de conciencia casi onírico. Finalmente, meditadores muy avanzados pueden mostrar ondas gamma, asociadas con la percepción elevada y la conciencia unificada. Uno de los hallazgos más revolucionarios es la desactivación de lo que los neurólogos llaman la red neuronal por defecto, Default Mode Network. Esta red es la base neurológica de la mente de mono. Se activa cuando nuestra mente divaga, cuando pensamos en nosotros mismos, en el pasado o en el futuro. Es en esencia la sede del ego. Los estudios muestran que durante la meditación profunda, la actividad en esta red disminuye drásticamente. Es la prueba científica de la disolución del yo de la que hablan los místicos. Esta convergencia entre la sabiduría milenaria y la ciencia moderna es absolutamente fascinante. Estamos presenciando la validación de lo que los sabios siempre supieron a través de la experiencia directa. Si esta exploración te está aportando valor y te abre a nuevas posibilidades, te invito a que dejes un me gusta en este video. Tu apoyo nos permite seguir creando contenido que une la ciencia y la espiritualidad para un despertar consciente, guiado tanto por el corazón como por la razón. Además, la práctica regular de la meditación cambia físicamente la estructura del cerebro. El principio de la neuroplasticidad demuestra que el cerebro se remodela según su uso. Investigaciones en meditadores de larga data revelan un aumento de la materia gris en áreas clave como la corteza prefrontal, asociada con la atención y la regulación emocional, y la ínsula, vinculada a la autoconciencia. Al mismo tiempo, la amígdala, el centro del miedo del cerebro, tiende a reducir su tamaño y actividad, creando una base neurológica para la abundancia de paz. Este estado de silencio mental no es ajeno a otras experiencias humanas cumbre. Los atletas de élite, los músicos y los artistas a menudo describen estar en la zona, un estado de flujo donde el sentido del yo desaparece y la acción se vuelve perfecta y sin esfuerzo. Los escáneres cerebrales durante estos estados de flow muestran patrones similares a la meditación, una menor actividad en la corteza prefrontal. Estas son señales que el universo nos da, mostrando que el rendimiento óptimo surge de una mente silenciosa. La ciencia, por lo tanto, confirma que este vacío mental no es un estado de inactividad, sino de supereficiencia. El cerebro no se apaga.
Por el contrario, opera con una coherencia y sincronización mucho mayores. Al reducir el ruido de fondo de los pensamientos irrelevantes, la energía cerebral se conserva y se dirige con una precisión asombrosa. Es un estado de descanso profundo y alerta a la vez, donde la mente se vuelve una herramienta láser en lugar de una bombilla dispersa. Así, la neurociencia no le quita la magia a la experiencia, sino que revela su sofisticado mecanismo biológico. Nos ofrece un nuevo lenguaje para describir verdades eternas. El cambio de ondas. Beta a teta es la firma eléctrica del viaje hacia el silencio. La calma en la red neuronal, por defecto, es la evidencia tangible de que es posible trascender el ego. La ciencia y la espiritualidad, lejos de ser opuestas, se están convirtiendo en dos caras de la misma moneda. Ver estos cambios en un monitor de laboratorio es una cosa, pero ¿cómo se traducen estos patrones de ondas cerebrales y estas zonas cerebrales tranquilas en nuestra vida cotidiana? Más allá de la paz en la meditación, ¿cuáles son los beneficios tangibles y transformadores de acceder regularmente a este estado de conciencia sin pensamientos y cómo puede cambiar radicalmente tu experiencia del mundo? La transformación que nace del silencio no es una fantasía lejana, sino un cambio tangible que se infiltra en cada rincón de tu existencia. El primer regalo, y el más profundo, es una paz inquebrantable. Imagina tener un ancla en el centro de tu ser, un punto de quietud absoluta que permanece inmóvil, sin importar cuán tempestuoso sea el mar de tus circunstancias externas. Dejas de ser una hoja a merced del viento y te conviertes en la montaña, observando las nubes pasar sin ser afectado por ellas. Con el cese del ruido mental, emerge una claridad cristalina. Tu mente, antes un lago agitado y turbio, se vuelve un espejo de agua sereno que refleja la realidad con una precisión asombrosa. La toma de decisiones se vuelve intuitiva y certera, pues ya no estás decidiendo desde el miedo o la confusión. La creatividad florece espontáneamente, ya que la energía que antes se desperdiciaba en pensamientos circulares, ahora está disponible para la inspiración y la resolución de problemas de forma innovadora. Desarrollas una profunda resiliencia emocional. Al no identificarte con el flujo de pensamientos, dejas de ser un esclavo de tus estados de ánimo. Las emociones siguen surgiendo, pero ya no te ahogas en ellas. Las sientes plenamente y las dejas pasar como el clima. Tu capacidad para responder a los desafíos de la vida con sabiduría y ecuanimidad, en lugar de reaccionar impulsivamente, se multiplica. Esta es la base de la verdadera libertad interior, una soberanía sobre tu propio reino emocional. Los beneficios se extienden a tu cuerpo físico. Una mente en paz crea un cuerpo en paz. El estado de silencio consciente activa la respuesta de relajación del sistema nervioso, contrarrestando los efectos dañinos del estrés crónico. Esto se traduce en una presión arterial más baja, un sistema inmunológico más fuerte, un sueño más profundo y reparador, y un aumento general de la vitalidad. Es la abundancia manifestada como salud y bienestar radiante, una consecuencia natural de la armonía interior. En la dimensión de la espiritualidad, el silencio es el portal a una sabiduría más profunda. Al aquietar tu mente personal, te vuelves receptivo a una inteligencia superior, la inteligencia del universo mismo. Comienzas a experimentar momentos de intuición pura, comprensiones súbitas que no provienen del análisis lógico. Empiezas a notar las señales y sincronicidades que la vida te presenta, sintiendo una guía sutil y amorosa que orienta tu camino, una conversación silenciosa con la existencia. Tus relaciones con los demás se transforman radicalmente.
Al estar verdaderamente presente, ofreces el regalo más preciado que puedes dar a otra persona, tu atención plena y sin juicios. Escuchas no solo con tus oídos, sino con todo tu ser. Tus interacciones se vuelven más auténticas, compasivas y significativas, porque te relacionas desde tu esencia con la esencia del otro, más allá de las máscaras del ego. El conflicto disminuye y la conexión genuina florece. Tu percepción del tiempo cambia por completo. La sensación de prisa, de no tener tiempo, es un producto de una mente ansiosa que vive en el futuro. En la quietud de la hora, el tiempo se expande. Descubres una dimensión de eternidad en el momento presente, donde la presión y la urgencia se disuelven. La vida deja de ser una carrera frenética hacia una meta futura y se convierte en una danza que disfrutas paso a paso, con una sensación de gracia y fluidez. Finalmente, en el silencio se revela tu propósito. Cuando las voces del condicionamiento social, las expectativas de otros y los deseos superficiales del ego se callan, puedes escuchar el susurro de tu alma. Tu propósito de vida no es algo que debas inventar con la mente, sino algo que debes descubrir en tu corazón. Emerge una claridad sobre cuál es tu contribución única al mundo, alineando tu vida con una misión que te llena de pasión y sentido. Esta visión de una vida vivida desde la paz, la claridad y el propósito es el potencial que reside en cada uno de nosotros. Pero si los beneficios son tan extraordinarios, ¿por qué tan pocos viven en este estado? ¿Cuáles son los guardianes en la puerta, los obstáculos y distracciones más comunes que nos impiden entrar en nuestro propio santuario de silencio y reclamar nuestra herencia? El camino hacia el silencio interior es simple en su esencia, pero está custodiado por formidables guardianes. El primero y más poderoso es la inercia de tus propios hábitos mentales. Durante años, tu mente ha operado en modo automático, saltando de un pensamiento a otro sin descanso. Estas rutas neuronales son como surcos profundos en un campo. Esperar que se allanen de la noche a la mañana es poco realista. La mente se resistirá, no por malicia, sino por la simple fuerza de un hábito profundamente arraigado. El segundo guardián es el mundo moderno en sí, una civilización diseñada para la distracción. Vivimos inmersos en una economía de la atención, donde nuestros dispositivos y redes sociales compiten ferozmente por fragmentar nuestro enfoque. Cada notificación, cada correo electrónico, cada titular, es un gancho que saca tu conciencia del centro y la arroja a la periferia. Esta sobreestimulación constante entrena a tu cerebro para la agitación, haciendo que la quietud se sienta extraña e incluso incómoda, drenando tu energía vital. Cuando finalmente te sientas en silencio, te encuentras con los guardianes internos, la inquietud y el aburrimiento. Tu cuerpo puede empezar a picar. Tu mente de repente recordará una docena de tareas urgentes que debes hacer. Este es el ego, el sentido del yo pensante, sintiendo que pierde el control y creando excusas para que vuelvas al territorio familiar del ruido y la actividad. Reconocer esta resistencia como parte del proceso es fundamental en el camino de la espiritualidad. A menudo, el obstáculo más desafiante es la emergencia de emociones no resueltas. Cuando el ruido de la superficie se calma, lo que estaba reprimido en las profundidades, ansiedades, tristezas, miedos, comienza a burbujear a la superficie para ser sanado. Reconocer este proceso es una de las señales clave de tu progreso. No estás retrocediendo, estás purificando. Comenta la palabra presencia si eliges quedarte y observar, permitiendo que la verdadera abundancia de la paz interior te encuentre al otro lado de la emoción. Otro guardián sutil es el juicio y la expectativa. Te sientas a meditar con una meta en mente. Tengo que dejar la mente en blanco. Esta misma expectativa crea tensión.
Y cuando, inevitablemente, surge un pensamiento, aparece el juez interior. Lo estoy haciendo mal. No sirvo para esto. Esta autocrítica genera una segunda capa de ruido mental, a menudo más perturbadora que el pensamiento original, saboteando tu intento de encontrar paz y aceptación. La duda es una sombra persistente en el camino. Tu mente racional, entrenada para analizar y cuestionar, puede volverse en tu contra. ¿Esto realmente funciona? ¿No estaré perdiendo el tiempo? Todo esto suena muy esotérico. Esta voz de escepticismo puede erosionar tu motivación, especialmente en las etapas iniciales, cuando los resultados aún no son evidentes. La mente pide pruebas lógicas para un proceso que solo puede ser validado a través de la experiencia directa, un lenguaje que el universo habla. Un obstáculo fundamental es la propia concepción errónea del objetivo. Muchos creen que la meta es alcanzar un estado permanente sin ningún pensamiento, una especie de muerte mental. Esto no solo es poco realista, sino indeseable. El objetivo no es aniquilar la mente, sino dejar de ser su esclavo. La verdadera maestría es cultivar la capacidad de descansar en la conciencia subyacente, permitiendo que los pensamientos vengan y vayan sin que te arrastren con ellos. Finalmente, está la fluctuación natural del camino. Tu práctica no será una línea recta de progreso ascendente. Habrá días de una calma y claridad celestiales, seguidos de periodos de intensa agitación mental. Muchos se desaniman durante estas fases ruidosas y abandonan sin comprender que son parte natural del proceso de reajuste de tu energía. La perseverancia a través de estos ciclos es lo que construye la verdadera fortaleza espiritual. Estos guardianes del umbral pueden parecer formidables, una legión de hábitos y resistencias que protegen el reino del ego, pero no son invencibles. Existen llaves maestras, prácticas y técnicas ancestrales que han sido diseñadas precisamente para navegar este terreno. ¿Cuáles son estas herramientas y cómo podemos usarlas para abrir suavemente la puerta hacia la conciencia pura y reclamar nuestro espacio de paz? Para cada guardián en el umbral existe una llave maestra. Estas prácticas no son rituales complejos, sino invitaciones amables para recordar tu verdadera naturaleza. La primera y más accesible de estas llaves es tu propia respiración. El aliento es el puente mágico entre tu cuerpo y tu mente, lo visible y lo invisible. El simple acto de llevar tu atención a la sensación del aire entrando y saliendo de tus fosas nasales, sin intentar controlarlo, ancla tu conciencia en el ahora y calma tu sistema nervioso casi instantáneamente. La meditación enfocada en la respiración es la práctica fundamental. Siéntate cómodamente. Cierra suavemente los ojos y siente el ancla de tu aliento. Tu mente se distraerá. Es su naturaleza. Cuando eso ocurra, no luches ni te juzgues. Simplemente, con amabilidad y paciencia, reconoce la distracción y guía tu atención de vuelta a la respiración. Cada regreso es una repetición en el gimnasio de la conciencia, fortaleciendo tu músculo de la presencia y recolectando tu energía dispersa. La atención plena o mindfulness es la llave que lleva el silencio más allá del cojín de meditación. Es el arte de prestar atención, de manera intencional y sin juicio, a la experiencia del momento presente. Puedes practicarla lavando los platos, sintiendo el agua y el jabón, caminando, sintiendo tus pies en el suelo, o comiendo, saboreando cada bocado. Esta práctica disuelve la barrera entre tu vida espiritual y tu vida normal, convirtiendo cada momento en una oportunidad para despertar. Es la esencia de una espiritualidad vivida. Otra poderosa llave es la conciencia corporal. Cierra los ojos y lleva tu atención a las sensaciones de tu cuerpo, recorriéndolo lentamente desde los pies hasta la cabeza. Simplemente nota lo que hay.
hormigueo, calor, tensión, sin necesidad de cambiar nada. Esta práctica te saca del laberinto de los pensamientos abstractos y te enraiza en la realidad tangible de tu cuerpo. Te ayuda a habitar tu forma física como un templo sagrado, un microcosmos del universo entero. Para los de naturaleza más inquisitiva, existe la llave de la autoindagación. Consiste en usar una pregunta como ¿quién soy yo? No para encontrar una respuesta intelectual, sino para dirigir la atención hacia adentro, hacia la fuente del sentido de yo. Al investigar este yo, puedes empezar a ver que no es una entidad sólida, sino un conjunto de pensamientos y sensaciones. Detrás de todo ello, descubres la conciencia misma, el testigo silencioso. Es una vía directa para descifrar las señales de tu verdadera identidad. El sonido también puede ser una llave maestra. El uso de mantras, la repetición de una palabra o frase sagrada, le da a la mente inquieta un único punto en el que enfocarse. La vibración del sonido ayuda a calmar las ondas cerebrales y a armonizar tu campo energético. Con el tiempo, la mente puede absorberse tanto en el mantra que éste se disuelve, abriendo un espacio de profundo silencio y resonancia. Es una forma de afinar tu ser con la frecuencia de la paz. No subestimes el poder de la naturaleza como práctica espiritual. Pasar tiempo en silencio en un bosque, junto al mar o bajo las estrellas, es una meditación profunda en sí misma. La naturaleza no tiene prisa, simplemente es. Su existencia sin esfuerzo nos refleja nuestra propia esencia. Nos recuerda la belleza, el orden y la infinita abundancia del mundo cuando lo observamos sin el filtro del juicio mental. Es una forma de sincronizarte con el ritmo de la vida misma. El ingrediente secreto que hace funcionar todas estas llaves es tu actitud. La práctica debe estar impregnada de amabilidad, paciencia y una profunda autoaceptación. No se trata de una lucha por alcanzar un estado perfecto, sino de un acto continuo y amoroso de regresar a la hora. La consistencia es más importante que la duración. Unos pocos minutos de práctica consciente cada día son más transformadores que una hora de lucha una vez a la semana. Estas llaves pueden abrir la puerta a momentos de profunda paz en tu práctica formal. Pero la verdadera maestría, la alquimia final, no consiste en crear una burbuja de silencio separada de tu vida. ¿Cómo podemos llevar esta conciencia silenciosa con nosotros al mundo, integrándola en nuestras actividades cotidianas para vivir con una mayor presencia, plenitud y magia en cada momento? La verdadera alquimia espiritual no reside en escapar del mundo, sino en infundirle la magia del silencio. Integrar la conciencia pura en tu día a día no significa volverte pasivo o indiferente. Se trata de desarrollar una doble mirada, una que está enfocada en la tarea que tienes entre manos y otra en el fondo que permanece como una conciencia espaciosa y serena. Vives en el mundo, pero el mundo ya no vive en ti de la misma manera caótica. La clave para esta integración son las microdosis de presencia a lo largo del día. No necesitas una hora de meditación. Aprovecha las pausas naturales, mientras esperas que hierva el agua en el semáforo en rojo antes de entrar a una reunión. En esos breves instantes, en lugar de coger el móvil, haz una pausa. Toma una respiración consciente, siente tus pies en el suelo. Cada pausa es un portal que te devuelve a tu centro, reajustando tu energía y evitando que te pierdas en el torbellino mental. Transforma tus rutinas más mundanas en prácticas sagradas. Al lavar los platos, siente la temperatura del agua, el olor del jabón, el sonido de la vajilla. Al caminar, siente el contacto de tus pies con el suelo, el aire en tu piel. Al hacer esto, no solo realizas la tarea con más atención, sino que conviertes cada acto en una meditación. La espiritualidad deja de ser algo que haces para convertirse en la forma en que eres, momento a momento.
Aplica esta conciencia silenciosa a tus conversaciones. Cuando escuches a alguien, escucha con todo tu ser, sin estar preparando mentalmente tu respuesta. Ofrece el espacio de tu presencia. Notarás que comprendes no solo las palabras, sino la energía y la emoción que hay detrás. Y cuando hables, permite que tus palabras surjan de esa quietud interior en lugar de la reactividad del ego. Tus relaciones se volverán más profundas, auténticas y sanadoras. El superpoder que desarrollas es la capacidad de crear un espacio entre el estímulo y la respuesta. Cuando surge una emoción intensa o una situación desafiante, en lugar de reaccionar de inmediato, aprendes a observarla. Notas la ira, la ansiedad o el miedo como una energía dentro del vasto espacio de tu conciencia. Esa pequeña pausa te da la libertad de elegir una respuesta sabia y alineada, en lugar de ser una marioneta de tus patrones condicionados. Descubres la paradoja de la acción sin esfuerzo. Al actuar desde un lugar de quietud interior, tus acciones se vuelven más eficientes, precisas e intuitivas. Dejas de luchar y forzar los resultados y en su lugar te alineas con el flujo del universo. Haces menos, pero logras más, porque tus acciones están respaldadas por una inteligencia mucho mayor que la de tu mente personal. Esta es la manifestación de la verdadera abundancia, donde los resultados llegan con gracia. Con una mente más clara, comienzas a percibir el mundo como un espejo y un maestro. Las sincronicidades y las señales se vuelven más evidentes, ya no como meras coincidencias, sino como una comunicación directa de la vida contigo. Comprendes a un nivel profundo que no eres una víctima de las circunstancias, sino un co-creador consciente de tu realidad. La vida se convierte en un diálogo mágico, una aventura de descubrimiento constante. La maestría no consiste en eliminar el pensamiento, sino en encontrar el equilibrio perfecto. El pensamiento es una herramienta maravillosa y necesaria para planificar, analizar y crear. La diferencia es que ahora tú eres el maestro, no el esclavo. Usas la mente cuando la necesitas, como un artesano utiliza un cincel, y cuando terminas la tarea, la dejas a un lado y descansas en el silencio de tu ser, tu verdadero hogar. Vivir de esta manera es encarnar la paradoja, ser plenamente humano, inmerso en el río de la vida, y al mismo tiempo ser el espacio infinito de conciencia en el que el río fluye. No es una meta lejana, sino una posibilidad presente en cada respiración. Es el arte de danzar con la existencia, donde tus pasos son la acción y el silencio es la música que los guía, transformando tu vida en una obra de arte viviente. El viaje no termina aquí. En realidad, acaba de comenzar. La información ha sido entregada, el mapa ha sido desplegado, pero el territorio inexplorado es tu propio ser. Ahora que la puerta hacia el silencio se ha entornado, la verdadera pregunta es, ¿te atreverás a cruzar el umbral y explorar lo que hay al otro lado? ¿Qué pasaría en tu vida si, aunque solo fuera por un instante cada día, te permitieras soltarlo todo y simplemente ser? ¿Quién serías sin la carga de tu pasado y la ansiedad por tu futuro, libre de la historia que tu mente te cuenta sin cesar? Este no es el final de nuestra conversación, sino una invitación a continuarla en un nivel más profundo. Si este mensaje ha resonado en tu corazón y sientes el llamado a seguir explorando los misterios de la conciencia, te invito a unirte a esta comunidad de buscadores suscribiéndote al canal. Juntos seguiremos caminando este sendero de despertar. Y ahora te dejo con esta reflexión final. No eres el ruido en tu cabeza, eres el silencio del cual todo sonido nace y al cual todo sonido regresa. No eres la nube pasajera que oscurece el cielo, eres el cielo mismo, vasto, infinito y eternamente en paz. La paz que buscas no es un destino lejano a alcanzar tras años de lucha.
Es tu naturaleza esencial, tu punto de partida, esperando pacientemente bajo el murmullo de tus pensamientos. Respira hondo, siente y recuerda quién eres realmente.